En la quietud de la mañana, un monje joven caminaba solo por el bosque, buscando respuestas en la serenidad que solo el silencio podía ofrecer. Había escuchado muchas veces las palabras del maestro: sé como una lámpara para ti mismo, sé tu refugio. Sin embargo, aún no comprendía completamente su significado. El monje esperaba encontrar una revelación, un resplandor que iluminara su camino. Cada paso resonaba en su alma, como si el suelo mismo susurrara secretos antiguos. El sol apenas comenzaba a asomar, pintando el cielo de un suave naranja. Pero más allá de la belleza del paisaje, había una oscuridad interna que aún no sabía cómo disipar. A lo lejos, vio una pequeña cabaña, encajada entre los árboles. Decidió acercarse. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el susurro de hojas secas. Mientras caminaba hacia la cabaña, el joven monje se preguntaba: ¿cómo podría ser una lámpara para sí mismo cuando aún se sentía perdido en la oscuridad de su mente? El maestro, que vivía en esa cabaña, lo miró en silencio cuando llegó. Sabía que el monje buscaba respuestas, pero no dijo nada de inmediato. La respuesta, pensó el maestro, no vendría en palabras, sino en la experiencia. El joven monje se sentó frente a él, aguardando que el silencio hablara. El maestro finalmente rompió el silencio con una pregunta simple: ¿qué ves cuando te miras en el agua? El joven monje miró hacia el pequeño estanque cercano, donde el agua reflejaba su rostro. Veo mi rostro, respondió, aún sin comprender. El maestro sonrió y dijo: ¿y si el agua se mueve, qué ves entonces? El monje observó cómo el viento agitaba el agua, distorsionando su reflejo. Veo un rostro que cambia, que se desvanece, respondió. El maestro asintió. Así es la mente. Es como el agua, en constante movimiento. Si buscas fuera de ti mismo, verás solo reflejos distorsionados. Pero si eres como la lámpara, serás la luz que no depende de lo exterior. El monje, aún en silencio, comenzó a comprender la profundidad de las palabras del maestro. Pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La tarde comenzó a desvanecerse, y el monje se quedó sentado junto al maestro, reflexionando sobre sus palabras. El viento seguía moviendo las hojas de los árboles, creando una danza de sombras y luces en el suelo. El maestro, con su mirada tranquila, no parecía apresurado. Sabía que el camino hacia la comprensión requería tiempo y paciencia. ¿Cómo puedo ser una lámpara para mí mismo?, preguntó el joven monje, la inquietud aún presente en su voz. El maestro sonrió de nuevo, pero esta vez, se levantó sin decir una palabra y comenzó a caminar hacia el jardín, donde crecía una pequeña flor de loto. El monje lo siguió en silencio, observando cada paso del maestro con atención. ¿Ves esta flor?, preguntó el maestro mientras se agachaba ante la delicada flor de loto, cuya belleza parecía estar suspendida en el aire mismo. Sí, respondió el joven monje. Esta flor crece en el barro más profundo, donde la oscuridad y la inmundicia parecen prevalecer. Pero su esencia no depende de la oscuridad que la rodea. Ella florece por sí misma, guiada por una luz interna que no depende del sol ni de nada fuera de ella, explicó el maestro. El joven monje miró la flor con más atención. La imagen de la flor que crecía en el lodo, sin sucumbir a la oscuridad que la rodeaba, comenzó a calar hondo en su corazón. Así como la flor de loto, tú también tienes una luz interna, continuó el maestro. Pero para verla, necesitas dejar de buscar afuera. El refugio que buscas no está en los demás ni en las circunstancias. Está dentro de ti, esperando a ser descubierto. El joven monje se quedó pensativo. Sentía una extraña calma en su interior, pero también una sensación de incertidumbre. ¿Cómo podía conectar con esa luz interna? ¿Cómo podía ser la lámpara para sí mismo cuando aún sentía la sombra de su duda envolviendo su ser? El maestro, como si hubiera leído sus pensamientos, le dijo suavemente: la luz no tiene miedo de la oscuridad. Al contrario, la oscuridad solo existe porque hay algo que la ilumina. Cuando encuentres tu propia luz,
verás que la oscuridad que temes no es más que una ilusión. Con esas palabras, el joven monje cerró los ojos por un momento. El viento acariciaba su rostro, y un susurro parecía surgir de su interior. Algo despertaba dentro de él, algo que no podía explicar, pero que sentía con certeza. La noche cayó lentamente, y el cielo se llenó de estrellas. El monje y el maestro se sentaron en silencio bajo la vasta extensión del firmamento. La luz de la luna iluminaba suavemente el paisaje, y el joven monje se sentía, por primera vez en mucho tiempo, en paz. No obstante, algo seguía inquietándolo. Aunque había comprendido las palabras del maestro, sentía que aún faltaba algo. Su mente seguía buscando respuestas, aunque ahora con una quietud más profunda. Maestro, dijo finalmente el monje, siento que hay algo más que debo entender. La flor de loto florece en el barro, pero yo aún tengo miedo de sumergirme en mi propio barro. ¿Cómo puedo encontrar la luz en medio de la oscuridad de mi mente? El maestro levantó la vista hacia las estrellas, sus ojos reflejando una calma infinita. La mente es como el cielo nocturno, comenzó a decir. Cuando observas el cielo, puede parecer oscuro y vacío. Pero si miras más de cerca, verás que está lleno de estrellas, cada una brillando con su propia luz. La oscuridad no es ausencia de luz, sino un espacio donde la luz puede ser vista con claridad. El joven monje, observando las estrellas con atención, entendió lo que el maestro quería decir. ¿Entonces mi mente no está vacía? ¿La oscuridad que siento no es un vacío? No, respondió el maestro, la oscuridad que sientes no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial. La mente puede parecer caótica y turbulenta, pero dentro de esa turbulencia, hay una calma profunda, una luz interna esperando ser vista. La clave está en no temer a esa oscuridad, sino en aprender a mirar dentro de ella con aceptación, sin juzgar. El monje cerró los ojos y dejó que esas palabras se asentaran en su corazón. Algo dentro de él se abrió, como si comenzara a entender que no había nada que temer en su interior. La paz no era algo que debía buscar en el exterior, ya estaba dentro de él, esperando ser reconocido. Entonces, ¿cómo puedo ver esa luz?, preguntó el monje. El primer paso, dijo el maestro, es aceptar que la luz ya está en ti. No necesitas buscarla en ninguna parte fuera de ti. La luz que buscas no es algo que debes ganar, sino algo que debes reconocer. Cuando te conviertes en tu propio refugio, cuando eres como una lámpara para ti mismo, esa luz se vuelve visible. El joven monje permaneció en silencio, contemplando la profunda verdad en las palabras del maestro. Al mirar el cielo estrellado, sintió que algo dentro de él comenzaba a brillar, una luz suave y constante que no dependía de nada externo, sino de su propia conciencia. La madrugada llegó, y el monje se despertó antes que el sol. Decidió salir a caminar por el bosque, queriendo experimentar por sí mismo lo que el maestro le había enseñado. El aire fresco de la mañana lo llenó de claridad, y mientras caminaba, se dio cuenta de que la naturaleza misma estaba llena de lecciones sobre la luz interior. El sonido de los pájaros al alba, el murmullo del arroyo cercano, la suavidad de las hojas bajo sus pies, todo parecía estar en armonía con algo más grande que él mismo. Algo que no podía describir con palabras, pero que sentía profundamente en su ser. Mientras caminaba entre los árboles, la idea de ser una lámpara para uno mismo comenzó a arraigarse en su corazón. Al llegar a un claro, se sentó en el suelo y cerró los ojos. Inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Recordó las palabras del maestro, la luz no depende de lo exterior. En ese momento, algo dentro de él se relajó. La tensión que había sentido anteriormente, la búsqueda constante fuera de sí mismo, comenzó a desvanecerse. No era necesario buscar la paz. No era necesario buscar la claridad. Ya estaban dentro de él, como la luz en la lámpara, esperando ser vista. Solo necesitaba detenerse y observar. Con los ojos cerrados, se centró en su respiración. Inhaló y exhaló, sintiendo como cada respiración le llevaba más profundamente hacia el centro de su ser.
La mente intentó, como siempre, escapar hacia pensamientos dispersos, pero el monje no luchó contra ellos. En lugar de eso, los observó como las olas del mar, sabiendo que las olas siempre vienen y van. No era necesario aferrarse a ellas. En ese espacio de aceptación, comenzó a sentir una luz suave, como una cálida brisa que envolvía su corazón. No era una luz externa, ni algo que pudiera tocar, pero estaba allí, como una presencia inquebrantable. No era la luz que iluminaba el mundo, sino una luz interna que iluminaba su propia alma. Recordó la flor de loto, la imagen que el maestro había compartido con él. En su mente, vio cómo la flor florecía en el barro, sin esfuerzo, sin miedo. En ese momento, comprendió que él también podía florecer, incluso en medio de la oscuridad de sus pensamientos y emociones. La luz que buscaba no era algo que debía encontrar en el futuro ni algo que dependiera de las circunstancias. Ya estaba dentro de él. Ya era parte de su ser. Solo necesitaba estar presente y reconocerla. Al regreso a la cabaña, el monje se sintió diferente. Había algo nuevo en su ser, una quietud que no había experimentado antes. El sol ya comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando todo en una luz dorada. El maestro lo observó desde su lugar, sin necesidad de preguntar. Sabía que el joven monje había tenido una experiencia profunda, algo que ya no podría deshacer. Maestro, comenzó el joven monje, con una voz llena de una nueva serenidad, he estado buscando la luz en muchas partes, pero ahora entiendo que solo podía encontrarla dentro de mí mismo. El maestro asintió lentamente. Así es. La lámpara que buscas no necesita ser encendida por fuerzas externas. La luz que tienes ya está en ti. Lo único que debes hacer es recordar que está allí. No busques fuera lo que ya reside en el corazón. El joven monje sintió una profunda gratitud, como si, al pronunciar esas palabras, todo su ser se hubiera alineado con el momento presente. No había nada que faltara, nada que necesitara ser alcanzado. Ya estaba completo. Pero, maestro, dijo el monje después de un momento, cuando me siento rodeado por el mundo y sus distracciones, me cuesta mantener esa calma. A veces siento que la oscuridad vuelve a envolverme. El maestro sonrió con dulzura, entendiendo las preocupaciones del joven. La oscuridad nunca desaparecerá por completo, así como las sombras nunca desaparecerán mientras el sol siga existiendo. Pero la sombra no puede apagar la luz. Lo que importa es que te conviertas en la lámpara que puede iluminar incluso en la oscuridad. No te preocupes por lo que ocurre fuera de ti. En lugar de eso, conviértete en el refugio que te sostiene. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó el joven monje, su voz ahora llena de una nueva curiosidad. Con cada respiración, con cada paso, con cada pensamiento, elige estar presente. Elige ser la luz que no depende de lo que esté pasando a tu alrededor. Cuando enfrentas la oscuridad, no luches contra ella, solo enciende tu luz. Es tan simple como eso. El joven monje asintió, sintiendo una oleada de paz recorrer su ser. Se dio cuenta de que, aunque el mundo podría estar lleno de incertidumbre, él siempre podría volver a su luz interna, a su refugio. Por primera vez, entendió que ser una lámpara para sí mismo no significaba ser perfecto, ni vivir sin desafíos. Significaba aceptar lo que era, encontrar paz en medio de la tormenta, y saber que, independientemente de las circunstancias, siempre podía volver a su centro. El día avanzaba, y la vida en la cabaña continuaba tranquila. El joven monje, ahora con un sentido renovado de calma, se dedicaba a las tareas diarias con una presencia que antes no había conocido. Limpiar el templo, barrer el jardín, preparar el té, todo lo hacía con una atención plena, como si cada acto fuera una oportunidad para practicar la luz interna que ahora sentía tan cercana. A veces, el maestro lo observaba en silencio, y otras veces, compartía sus pensamientos. Hoy, mientras el monje estaba barriendo el camino hacia la cabaña, el maestro se acercó con una pregunta. ¿Cómo te sientes al hacer estas tareas cotidianas?
El joven monje levantó la vista, sorprendiendo al maestro con su respuesta. Siento que cada una de estas tareas es una forma de meditación. Al barrer el suelo, al escuchar el sonido del cepillo contra la piedra, todo se vuelve un reflejo de mi mente. No hay prisa, no hay preocupación. Solo está el momento. El maestro sonrió con aprobación. Eso es ser una lámpara. No se trata de hacer algo extraordinario o de buscar momentos especiales. Cada momento, por simple que sea, es una oportunidad para practicar. La luz no está en los grandes logros, sino en la simplicidad de cada acción hecha con atención plena. El joven monje miró al maestro, entendiendo por fin que ser una lámpara no significaba estar aislado del mundo ni vivir en la perfección. Significaba estar presente en lo que se hacía, sin aferrarse al pasado ni preocuparse por el futuro. Cada acción, cada pensamiento, cada paso podía ser una expresión de la luz interna, si solo se vivía con conciencia. Lo que haces en el día a día, continuó el maestro, es el reflejo de tu luz interior. No tienes que esperar un momento especial, ni buscar la iluminación. Todo está sucediendo aquí y ahora, en cada aliento, en cada movimiento. El joven monje asintió, sintiendo una profunda gratitud por esas palabras. Ahora entendía que la paz no estaba en hacer algo grandioso, sino en vivir con atención, en ser consciente de cada paso. No importaba cuán pequeña fuera la tarea, si se hacía con el corazón presente, se convertía en una práctica espiritual. A lo lejos, el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles le recordó que la vida, como la naturaleza, es un flujo constante. El monje ya no temía a la oscuridad, ni a la incertidumbre. Sabía que la luz siempre estaría allí, tan cerca como el siguiente respiro. Al día siguiente, el monje se despertó con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las ventanas de la cabaña. El aire fresco de la mañana le dio una sensación de renovación. Decidió salir a caminar nuevamente, pero esta vez, sin ningún objetivo o expectativa en mente. Solo quería ser, simplemente estar presente. Mientras caminaba entre los árboles, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. La idea de ser una lámpara para uno mismo le seguía acompañando, pero ahora se sentía más integrada, como algo que fluía a través de él, no como una meta distante, sino como una forma de ser en el mundo. En el camino, se cruzó con un anciano que parecía estar cargando una gran carga en su espalda. El monje se acercó a él y, por costumbre, le ofreció su ayuda. ¿Puedo ayudarte a llevar esa carga?, preguntó el monje, notando la dificultad del anciano. El anciano lo miró con una sonrisa tranquila. ¿Cómo vas a ayudarme a llevar algo que no puedes ver? El joven monje se detuvo, confundido. No entiendo, dijo. Cada uno de nosotros lleva una carga invisible, dijo el anciano, una carga de pensamientos, de miedos, de deseos. Tú no puedes verla, pero está allí. Lo que los demás llevan es solo una parte de su carga, la que se ve. Pero la verdadera carga, la que más pesa, es la que no se muestra. El monje lo miró en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. La carga invisible. Era algo que no se podía ver con los ojos, pero que cada ser humano llevaba consigo. Y sin embargo, el anciano no parecía preocupado. Su mirada era serena, como si la carga fuera parte de él, pero no lo definiera. Entonces, ¿cómo podemos soltar esa carga?, preguntó el monje, ahora más consciente de su propia lucha interna. El anciano sonrió levemente. No se trata de soltarla. La carga forma parte de nosotros, como la sombra forma parte de la luz. Lo que debes aprender es a vivir con ella, a no permitir que te arrastre, a no identificarse con ella. Sé como la lámpara, sé el refugio. La luz no se deja consumir por la oscuridad, la luz ilumina la oscuridad. De la misma manera, no te dejes consumir por tus pensamientos o miedos. Sé el refugio que te sostiene. El monje asintió profundamente, sintiendo una comprensión más profunda de las palabras del anciano. La carga no desaparecía,
pero al aprender a ser consciente de ella, podía dejar de ser algo que lo definiera. No importaba cuán pesada fuera la carga, él podía seguir siendo la luz que iluminaba su propio camino. Al despedirse del anciano, el monje continuó su camino, sintiendo una nueva claridad. Ya no temía a la oscuridad interna, ni a los miedos que surgían en su mente. Sabía que podía seguir adelante, siendo la lámpara para sí mismo, un refugio en medio de las sombras. El día llegó a su fin, y el monje regresó a la cabaña, sintiéndose más ligero, más centrado que nunca. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Se sentó en su lugar habitual, junto al maestro, y observó en silencio cómo el mundo a su alrededor se sumía en la calma de la noche. El maestro, con su mirada serena, lo miró por un momento y luego dijo: ¿Qué has aprendido hoy? El joven monje sonrió, con una sensación de profunda paz en su corazón. He aprendido que la carga no se puede evitar. Cada uno de nosotros lleva su propia carga invisible, pero eso no significa que debamos permitir que nos defina. La luz que buscamos no está fuera de nosotros, está dentro, esperando ser reconocida. La oscuridad no nos consume si somos conscientes de nuestra propia luz. El maestro asintió, satisfecho. Así es. La oscuridad es solo un reflejo de la mente, pero la luz que eres tú no depende de ella. Como una lámpara que brilla en la oscuridad, tu luz es constante, siempre presente. No tienes que buscarla, solo reconocerla. El joven monje se quedó en silencio por un momento, sintiendo la verdad profunda de esas palabras resonar en su ser. Ya no se sentía perdido. Ya no sentía la necesidad de buscar la paz o la iluminación en el futuro. Sabía que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, esperando ser reconocido. Maestro, dijo finalmente, ¿cómo puedo seguir viviendo de esta manera, siendo una lámpara para mí mismo, siendo mi propio refugio? El maestro lo miró con una sonrisa tranquila. Sigue viviendo con atención plena. En cada acción, en cada pensamiento, en cada respiración, recuerda que eres la lámpara que ilumina tu propio camino. No busques fuera lo que ya está dentro. La paz que deseas no está en algún lugar lejano, ni en el futuro. Está en ti, aquí y ahora. El monje se sintió más conectado que nunca con esa luz interior. Sabía que no importaba lo que viniera, no importaba cuán oscuras fueran las circunstancias externas, siempre podría volver a su refugio interno, siempre podría ser la lámpara que ilumina su propio camino. Y con esa comprensión, el joven monje se levantó, sintiendo el peso del mundo menos denso, como si la carga invisible de su mente hubiera comenzado a disolverse. El silencio que lo rodeaba ya no era vacío, sino lleno de luz. En ese momento, supo que, aunque la oscuridad siempre podría estar presente, él era la lámpara que nunca dejaría de brillar.